Y el presidente de la Administración Nacional de Puertos lanzaron el Plan Maestro para los Puertos Uruguayos 2018-2035 y vamos a ver qué implica este proyecto. Estamos con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Buenos días, Rossi, gracias por venir. Buenos días. Hola, ¿Cómo anda, Víctor? ¿Bien? Bien. Un placer recibir. Bien, un placer. Bueno, decíamos 2018-2035. ¿Qué implica este plan y hay privados ya interesados? Bueno, los privados son una parte fundamental. Ayer fue justamente el lanzamiento de la fase final de la preparación de ese plan, que es una mirada estratégica hacia el 2035, pero ese lanzamiento se hizo por las autoridades portuarias, por algunos invitados internacionales muy importantes, como la directora de los puertos y los asuntos marítimos de Panamá, que es el puerto más importante de América. Algún barquito pasa por el canal. Sí, Ahí está. Algunos asesores, representantes de organismos internacionales y, por cierto, la presencia de toda la comunidad portuaria. Porque esto se trata de discutir cuál es la realidad de hoy del puerto y cuáles son sus perspectivas en un mundo que avanza y cambia rápidamente. Un puerto que ha tenido una trayectoria exitosa, afortunadamente, de crecimiento, que lo ha confirmado en estos últimos años, el año pasado, que tiene además una fuerte oferta de inversiones que nos obligan a elegir muy bien los pasos a dar de futuro, pero que tenemos que estar siempre muy atentos porque el sector naviero es un sector que tiene transformaciones permanentes, muy fuertes, y los puertos tienen que ir acompañando ese proceso. Y es un lugar donde confluyen intereses enfrentados y contrapuestos, pero que a su vez tienen que en conjunto ponerse de acuerdo cómo hacer atractivo el puerto para que puedan tener ellos la oportunidad de competir entre sí. Claro, compiten en el puerto, pero ese puerto compite con otros puertos del mundo. En ese caso son socios. Entonces, esa relación compleja es la que importa ir definiendo mirando el futuro. Desde el nacimiento del puerto, en su historia, ya siempre fue polémico. El puerto es, de alguna manera, la semilla que dio creación al país. Exactamente. Claro. ¿Se contempla la construcción de un puerto de aguas profundas? Bueno, en lo estratégico nosotros siempre hemos afirmado eso. Hemos avanzado en tener mayor conocimiento de nuestra costa oceánica, donde vamos a poder asegurar las profundidades que cuando el puerto de Montevideo no pueda seguir evolucionando, estamos preparándonos para que el puerto de Montevideo pueda recibir calados de hasta 14 metros. Ajá. Pero 14 metros, 14 poco. Actualmente está más o menos a 12 en general y el canal de acceso a 250, 1260. Entonces, pero sabemos que el puerto de Montevideo tiene determinados límites. Sí. Claro. Y el futuro avisora que va a haber barcos de carga cada vez con mayor tamaño, con mayor dragado, y que eso tiene que ver con el costo de los fletes, porque cuanto más volumen se puede transportar en un solo viaje, en un solo barco, más bajo es. Por eso vemos los monstruos que vemos hoy llegando al puerto de Montevideo y capaz que algún día no les da para llegar y hay que poner un puerto más al este. En algún momento fue casi un hecho durante el gobierno pasado. ¿Qué pasó? Bueno, ¿hubo apresuramiento? No. Hay que distinguir los títulos, yo siempre lo digo. Una cosa son los títulos, otra cosa son las opiniones que uno escucha sobre todo, otra cosa es la realidad y los hechos. Entonces, en un momento determinado se manejó esto como un título y hasta de disputa política, como pasa con tantos temas. Pero eso no quiere decir que el puerto pueda hacer una decisión autovoluntaria, que alguien diga voy a hacer un puerto. No, pero se presentó, había una ubicación. Y no hay ubicaciones, hay alternativas, se ha estudiado, se ha profundizado, se conoce más en eso. Pero yo lo que le quiero decir a usted es que tienen que coincidir algunos factores. Tenemos que saber nuestras posibilidades, pero también tiene que llegar la oportunidad de los negocios
que van a interesar la inversión necesaria. ¿UPM tiene algo que ver con todo esto? ¿Quién? ¿UPM tiene algo que ver el uso del puerto por parte de en el caso que se instale El puerto de Aguas Profundas no está relacionado al tema UPM, nunca lo ha estado, y en la perspectiva no sería fundamental para eso. UPM tiene que ver también con los costos de la celulosa, tienen que ver, por cierto, con la actividad portuaria. Claro, por ejemplo, actualmente la celulosa que sale del Uruguay sale con barcos que no están completos y que realizan su top-off en Río Grande con celulosa brasileña. Mira. Si nosotros, y ese es un objetivo, logramos lugares donde se pueda completar la carga de esos barcos, el flete en favor de Uruguay y en favor de las empresas que elaboran celulosa en el Uruguay va a ser beneficioso. Claro, o sea, habría que tener más conectividad. Y lo vamos, y se va a lograr, es un objetivo que está planteado y es una de las inversiones importantes que están pensadas, incluso en trámite, para transformar áreas del puerto de Montevideo. Así que la parte es una de actividad UPM, muy dinámica. UPM incluía lo del puerto, pero lo que más llamaba la atención era la parte del ferrocarril, por decirlo de alguna forma. Ahí ya se empezó a trabajar en expropiar los terrenos donde pasaría. Sí, estamos trabajando, sí. Incluso esta tardecita vamos a estar visitando una localidad vecina del departamento de Canelones para ir conversando con los interesados y particularmente con los vecinos que lamentablemente sufren el efecto de la expropiación. ¿Cómo lo vienen tomando los vecinos? Entre ellos está Graciela Bianchi, nos contó una vez que vino acá. Muy bien, lo están tomando muy bien los vecinos en general porque la población del país quiere mucho la actividad ferroviaria y quiere que haya un mejor ferrocarril. Y por eso ya se parte de un estado de ánimo positivo. Y los vecinos, bueno, desde luego, a cualquiera de nosotros que le golpeen la puerta y le digan que le van a expropiar un pedacito de su terreno, les significa una conmoción, les genera una angustia, hasta no definirse claramente qué es lo que se expropia, cuánto va a ser la reparación, etcétera, etcétera, genera una angustia. Es natural. Todos preferirían evitar eso. Pero como la idea es no perjudicar a nadie, sino tratar de resolver las situaciones, en general siempre se canaliza y en un alto porcentaje sin ni siquiera tener que recurrir a la justicia. Así esperamos incluso en el caso de la doctora. Bien. Ministro, y hablando de AFE, estuvieron cerca de un mes de paro por el despido de los trabajadores y usted no estaba muy de acuerdo con una cláusula. No, no estoy muy de acuerdo en hablar de ese asunto absolutamente menor para lo que es... Pero es un mes. Lo que estamos trabajando. Bueno, pero estamos trabajando en el modo ferroviario que necesita el país. Claro, pero esta obra que estamos planificando es el primer tramo de ferrocarril de este siglo. Y de ahí podrán irse transformando las distintas derivaciones, los distintos rabanes que el ferrocarril tiene, que son del siglo pasado o algunos incluso de más de un siglo. ¿Qué pasa si tenemos un ferrocarril del siglo XXI, pero los trabajadores le paran un mes de nuevo? ¿Sabe una cosa? El ferrocarril del siglo XXI va a existir con la participación del Estado o sin la participación del Estado. Acá lo que habría que preguntarse, y sería bueno que se preguntara, es si los trabajadores del ferrocarril estatal van a participar del ferrocarril que viene. Ferrocarril en el Uruguay va a haber. Sí o sí. Con UPM o sin UPM. Pero el asunto es, ¿va a participar el Estado uruguayo en ese ferrocarril? ¿O el Estado uruguayo y su experiencia ferroviaria se va a quedar anclada al pasado? ¿Por qué los trabajadores no se convencen de esto? Porque uno diría, los primeros interesados deberían ser los trabajadores. O el sindicato, no hemos sido capaces, seguramente, de encontrar todavía los canales. Se está trabajando, por eso yo prefiero
no entrar en eso, porque nada de lo que se diga o nada de lo que yo diga va a ayudar a resolver el problema. Incluso alguno lo ha tomado esto como una amenaza. Sí, no por el contrario. Entonces lo que tenemos que hacer es procurar ver si logramos construir esa convicción, esa confianza, porque lo que está en riesgo no es el ferrocarril que va a existir. Lo que está en riesgo es si AFE, si el ferrocarril del Estado, qué participación va a tener. Claro. Y nosotros creemos que es conveniente que exista una importante participación, como por ejemplo en esa actividad exitosa y próspera que es la Administración Nacional de Puertos y el Sistema Portuario Nacional. ¿Se están cumpliendo los plazos, ministro, a los cuales se ha comprometido Uruguay después del preacuerdo con UPM de cara a los próximos pasos administrativos? Andamos bastante bien. ¿Sí? Sí, sí. Trabajando mucho, pero bastante bien. No es lo único que hacemos, ¿eh? No sé, pero... Recorra las rutas del país. Hay tanta expectativa con eso que también para una puesta a punto nunca está de más. Andamos bien, andamos bastante bien. Es un camino exigente, pero no es lo único que tenemos que hacer. Frecuentemente todo lo que se mueve, hay un reflejo de relacionarlo con las necesidades para la instalación de la tercera planta. Y no es así. Por ejemplo, en materia de puertos hay un conjunto de actividades en marcha que no necesariamente tienen que ver con algunas necesidades que efectivamente UPM tiene y algunas construcciones que aspira a realizar UPM en el puerto. Pero en materia carretera, están llenas las rutas de obra en todo el país, en todos los departamentos del país, en todas las rutas del país. Obras importantes, muchas de ellas, y todavía no hay ninguna de ellas vinculada con algunas obras que sí habrá que realizar para facilitar la instalación de UPM, como es en el centro del departamento de Tacuarembó, en el Cerro del país. Bien. Ministro, en estos últimos días se dio a conocer la situación de algunos estudiantes del pueblo La Macana, en Florida, y que el Ministerio redujo la ayuda que estaba dando esa intendencia y no es verdad, no es verdad. ¿No es verdad? No, eso no es verdad. Al contrario, desde el 2005 en adelante ha habido permanentemente una transformación positiva dirigida a facilitar el transporte de todos los estudiantes del país. Hay situaciones, sin embargo, especiales de empresas reguladas por las autoridades departamentales que cumplen servicios y que reciben las transferencias que promueve el Ministerio de Transporte a través de las intendencias municipales, que son las que lo regulan. Sí. Y de estudiantes que afortunadamente cada vez son más del medio rural donde no tienen servicio de transporte colectivo. Históricamente ellos no recibían ayuda ni bonificación, ahora se están recibiendo partidas muy importantes de parte del gobierno nacional, pero bueno, hay algunos problemas de administración. El gobierno nacional hasta el momento ha propuesto convenios y se han cumplido a lo largo de años con transferencia de dinero que las intendencias administran entre las empresas del departamento. Algunas intendencias han tenido dudas en cuanto a que ellos seguir administrando porque tienen dificultades para esa administración y para esa regulación. Pero las empresas son departamentales, son reguladas por la intendencia. Nosotros no las regulamos. Por lo tanto, cuando las intendencias... No es que le sacaron apoyo. No se sacó nada. Cuando las intendencias piden que nosotros nos encarguemos directamente, nosotros ponemos una condición, que se coloquen aparatos para controlar objetivamente el número de boletos pedidos. Algunos departamentos lo han hecho y otros departamentos no lo han hecho con sus empresas reguladas. Y por lo tanto yo no puedo salir a repartir el dinero al grito. Así que esto
o se firman los convenios, la mayoría de las intendencias lo han firmado. O sea que es un problema con Florida esto. O se establece, es un problema con algún punto del país. Bueno, pero acá estamos hablando de un caso concreto, La Macana, Florida. Bueno, sí, La Macana es Florida, puede haber algún otro. Literalmente. Pero La Macana es el pueblo, porque capaz que gente dice La Macana es Florida y La Macana es el pueblo. Yo no creo que sea un problema con el intendente de Florida, simplemente me parece que ha habido declaraciones desinformadas y apresuradas de personas que hablan como tanto que se habla. Bien, o sea que se van a reunir con la intendencia, digo, buscando una solución para estos estudiantes que no pueden. Bueno, estuvimos en el Congreso de Intendente hace 4 o 5 días y se planteó esta opción. Efectivamente hay una dificultad, no solo en el departamento de Florida. Si no se colocan expedidoras que nos permitan saber efectivamente cuánto viaja, yo centralmente no puedo realizar una distribución de dinero. El dinero está. Si la Intendencia, que es la reguladora de la empresa, se hace responsable, yo le remito como se ha remitido durante años el dinero a la Intendencia y la Intendencia resuelve. Si la Intendencia no se hace responsable, ¿yo qué hago con la plata? Bien, o sea que bueno, pero es algo que se está analizando para solucionar, digo, para tranquilidad de los estudiantes. Pero estos problemas que quedaron en el medio de esto. En absoluto, nadie está más celoso que nosotros respecto a que los estudiantes reciban los beneficios. No solo los estudiantes de secundaria, sino también los escolares, que me parece que vale la pena reiterar que desde hace muchos años y antes que hubiera ningún subsidio, independientemente del partido que estuviera en el gobierno, desde que yo iba a la escuela, fíjense si hará años, los alumnos de la escuela con una moña eran transportados gratuitamente por todas las empresas de transporte. En algún lugar ha aparecido en los últimos tiempos algunas empresas que cuestionan esa gratuidad y quieren contrapartidas satisfactorias. Bueno, eso no lo vamos a admitir. La ley lo establece claramente. La norma más fuerte que la ley, la costumbre de la sociedad uruguaya, lo establece claramente. Y por más que en alguna junta departamental hayan pretendido regular la ley con un decreto departamental, bueno, el país funciona ordenadamente y creo que no hay nada más importante que transportar a los escolares gratuitamente a su lugar. ¿Qué costumbre esa de la túnica? Yo me acuerdo de alguno que ya en primero de liceo se llevaba la túnica. Sí, quedaba chiquito, porque si no yo daba para sospecha. Ministro, por último, hace unas semanas le dijo al semanario Búsqueda que es necesario que haya relevos en el Frente Amplio para el 2019. ¿Qué tipo de relevos? Bueno, dije algunas otras cosas, pero respecto a los relevos es porque yo pienso que hay una generación que me incluye, que bueno, que ya cumplió una etapa y que naturalmente tiene que ir preparándose para entregar la posta. Más allá del valor de los esfuerzos que haya aportado cada uno. Más allá de las encuestas que siguen dando es una ley de la vida que es conveniente exista un proceso de recambio y creo que sí, que en este caso para el Frente Amplio yo aspiro a que exista ese recambio. ¿Le parece que si el Frente volviera a gobernar a partir del 2020 sería bueno un recambio en el equipo de gobierno también? Seguramente el Frente va a gobernar a partir del 2020 y habrá un recambio de gobierno. Pero esto no por un problema de edad nada más. Pienso que naturalmente en un equipo de gobierno debe combinarse experiencias, trayectorias, con juventud y renovación. Sí, claro, hay muchos ministros, como en su caso, Bonomi, Astori, que ya llevan 2 periodos no continuados en algunos en los 2 gobiernos de Vázquez, pero bueno, mucho tiempo. Esos 2 ministros que usted nombró, evidentemente son muy viejos, pero no es el caso mío. Víctor Rossi, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Pasan 58 minutos de las 8 de la mañana.